ebetances.com presenta Encuentro con Emanuel Betances. Saludos amigos, mi nombre es Emanuel Betances y les doy la bienvenida a una entrega más de mi programa Encuentro. En el día de hoy vamos a tratar un tema interesante, el cual tiene que ver con la manera en que predicamos la palabra de Dios. Y quizás algunos de ustedes ya saben sobre este tema, otros quizás nunca han escuchado o tienen preguntas. Y espero que al final de esta pequeña conversación todos podamos salir edificados. En el día de hoy me acompañan dos amigos que son pastores y Dios los ha estado utilizando de gran manera en sus iglesias locales y a través de los medios de comunicación. Primeramente me acompaña mi amigo el pastor Félix Cabrera, quien es pastor de la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City, Oklahoma. ¿Cómo estás, Félix? Un placer, un gusto estar contigo y con mi hermano Gerson. También me acompaña mi hermano Gerson Morey, quien es pastor de la Iglesia Día de Adoración aquí en el estado de Florida, en la ciudad de Davie, y también es el escritor del blog cristiano El Teclado de Gerson. ¿Cómo estás, Gerson? Muy bien, Emanuel. Gracias por la invitación. De verdad que es una bendición el tenerles a ustedes aquí. Y vamos a arrancar. Vamos a ver, tengo algunas preguntas, unas que son mías, otras que son de amigos que me la han enviado para ustedes. Así que lo primero que queremos saber es, Félix, ¿qué es la predicación expositiva? Bueno, primeramente debemos recordar que las Escrituras nos dicen claramente que la predicación es el medio principal por el cual Dios escogió salvar a los que creen. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que predique la palabra, que insista a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En otras palabras, todo predicador o todo maestro debe recordar esas palabras, porque si nosotros estamos llamados a predicar, estamos llamados a predicar la palabra. Nosotros no fuimos llamados a predicar nuestras ideas, psicología, consejos o motivación. Fuimos llamados a predicar la palabra. Predicamos la palabra de Dios porque Dios ya ha hablado. Para contestar tu pregunta, hay una definición que a mí me encanta, que es la que a mí me despertó el entender lo que es la predicación expositiva, y es una definición del pastor Mark Dever de Capitol Hills y del Ministerio Nueve Marcas, que él dice que la predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico se considera y llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la verdad. El pastor Miguel Núñez le dice que el texto nos dice lo que debemos predicar y no nosotros al texto. Yo considero que la predicación expositiva, para explicarla de una manera corta, sencilla y precisa, es exponer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. En otras palabras, la responsabilidad del predicador o del maestro es tratar de exponer el texto bíblico que el autor original escribió o dijo, explicando a la audiencia original en que fue escrita el mensaje y los motivos por el cual fue escrito, y entonces aplicarlo a nuestras vidas. Si la predicación no incluye esos elementos, autor, audiencia, contexto y aplicación, no es una predicación expositiva. Interesante. ¿Y es la predicación expositiva es solamente predicar versículo tras versículo? No. Predicar versículo por versículo no la hace necesariamente expositiva si no se incluye esos elementos de que se explique lo que el autor original quiso decir a la audiencia original en el contexto y entonces se lleve a la aplicación. Mucha de la predicación que tenemos hoy en día es mucha aplicación, es lo que nosotros entendemos sobre el texto y tratando de llevarlo a una aplicación personal y no cumpliendo con los elementos de hacer un estudio, una exégesis de lo que el autor original quiso decir a la audiencia original por los motivos, razones y circunstancias en las que fue escrito. La predicación expositiva nosotros la podemos ver en el libro de Nehemías,
capítulo 8, en esa reunión donde estaba el pueblo ávido y deseoso de escuchar la palabra de Dios, llaman al escriba Esdras y le piden que le lea el libro, la ley de Moisés. Y entonces Esdras lo que hace, y lo dice el versículo 8, y lo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas, que dice: y leyeron en el libro de la ley de Dios, fíjate lo que dice, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. En otras palabras, Esdras y sus ayudantes lo que hicieron es leer el versículo y explicarlo cuidadosamente a la congregación. ¿Qué sucedió? Pues en el versículo 12 nos dice: y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones, a celebrar en gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían sido enseñadas. En otras palabras, el fin de la predicación no es ir versículo por versículo, sino explicamos lo que el autor quiso decir a la audiencia original y lo aplicamos. Yo no estoy en el standing, yo todavía estoy aprendiendo, yo todavía soy un estudiante de la predicación expositiva. Yo no estoy en el standing ni me atrevo a decir lo que el pastor John Stott dijo, que si la predicación no es expositiva, no es cristiana. Yo no me atrevo a decir eso, pero sí yo creo que la predicación expositiva es la manera más fiel de predicar la palabra de Dios y la que más trae gloria a Cristo. Así que no sé si respondo a tu pregunta con eso. No, respondiste y sobró. Ya podemos terminar la entrevista. ¿Verdad que sí? Bueno, Gerson, ahora voy contigo. Defíneme rápidamente qué es una predicación temática, que sería la contraparte de predicación expositiva. ¿En qué se diferencia de la predicación expositiva? Y si una predicación temática puede ser expositiva. Ok. El término predicación expositiva como tal no aparece en las Escrituras. No obstante, desde varios textos en la Biblia, algunos de ellos muy bien citó Félix, se desprende este concepto de lo que es la predicación expositiva como tal. Pablo nos habla de esto, el apóstol Pedro nos habla de esto. Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, y termina diciendo ese verso que usa bien la palabra de verdad. Hay otras versiones que dicen que maneja bien la palabra de verdad. A partir de allí, si Pablo está diciendo y le está exhortando a su discípulo, a Timoteo, a usar bien la palabra de verdad, podemos deducir que hay una manera correcta de usar las Escrituras y una manera incorrecta de usar las Escrituras, una manera de usarlas bien y una manera de usarlas mal. El mismo apóstol Pedro decía cuando escribía su segunda carta que los indoctos tuercen las Escrituras. Entonces, en la tarea, en la labor de predicar el Evangelio, de predicar desde las Escrituras, siempre va a haber un riesgo de torcer las Escrituras y de no usar bien las Escrituras. Bueno, la predicación expositiva, y te lo digo esto para entrar en lo que es la predicación temática y responder a tu pregunta. La predicación expositiva es precisamente eso, es usar bien la palabra de verdad, es no torcer las Escrituras, y como bien citaba Félix, es tomar el texto bíblico, es explicarlo, interpretarlo, explicar el significado del texto y aplicarlo al pueblo, a los creyentes. Ahora, la predicación temática toma un tema de la Biblia, valga la redundancia, y lo expone, no necesariamente de una manera sucesiva o consecutiva o secuencial. Toma un tema de las Escrituras y puede usar varios textos, varios pasajes, y yo creo que varios pasajes de varios libros distintos, ¿verdad? Yo creo que es legítimo, la predicación temática es legítima. Voy a poner solamente un ejemplo. Si un día el predicador quisiera hablar acerca de lo que es la santidad, bueno, seguramente el predicador va a tomar textos de Primera de Pedro: sed santos porque yo soy santos. Va a hablar acerca de la santificación, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y va a tomar un sinnúmero de textos de diferentes libros, y no necesariamente va a hacerlo de una manera sucesiva o secuencial.
Pero aunque sea temática, el predicador, el pastor, tiene que ser fiel al texto. En otras palabras, mi predicación o nuestra exposición, nuestra enseñanza, tiene que partir desde las Escrituras. El otro día leía que lo opuesto o el antónimo de exponer es imponer, y nosotros podemos correr el riesgo. Yo creo que es legítimo predicar temáticamente, se puede predicar bíblicamente cuando lo hacemos temáticamente, pero tenemos que tener cuidado. Si el predicador quiere hablar acerca de los padres, seguramente va a tomar los textos en las epístolas, en los proverbios y en otros pasajes que hablen precisamente de los padres. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos la congregación, uno de los estudios que empezamos a hacer fue el estudio de los atributos de Dios. Entonces, necesariamente tú tienes que apelar a otros textos de la Biblia. Tomamos un tema, el tema es el carácter, la naturaleza, los atributos de Dios, y tú vas a tomar de las Escrituras la información que tienes para enseñar acerca de un atributo en particular. No obstante, tenemos que ser fieles al texto, tenemos que partir desde el texto y no imponer nuestras ideas preconcebidas o quizás querer apoyar alguna noción por las Escrituras. Tenemos que dejar que las Escrituras hablen. La predicación temática es legítima, es predicación bíblica también. Bueno, ¿toda la predicación temática es bíblica? Vuelvo y repito, la predicación temática tiene su lugar. En mi opinión, es legítimo, puede ser bíblica, pero de la misma manera como la predicación expositiva, consecutiva o secuencial o sucesiva, es un método correcto de hacerlo, pero también hay un riesgo porque alguien puede mal usar un texto aun cuando está haciéndolo versículo por versículo. Mi opinión es que no debe ser la norma, Yo creo que es mucho mejor tomar un libro de las Escrituras, concentrarse en el tema de ese libro, mirar versículo por versículo. Creo que es de más provecho para el creyente, pero eso no quiere decir que descartemos la predicación temática. La predicación temática sigue siendo una predicación bíblica siempre y cuando el predicador sea fiel al texto, sea fiel a la intención original que el autor de las Escrituras tenía cuando escribió. Y también no podemos olvidar no solamente en la intención original del autor, sino también a ser fieles al contexto inmediato del texto, al contexto del capítulo, de lo que se ha venido hablando, el contexto del libro en general y el contexto, pues, ¿no?, de todo el tenor de las Escrituras, que sea fiel a ese tema amplio y al tema inmediato de lo que se está compartiendo. Me gustaría que abundar en lo que dijo Gerson, porque hay un libro, David Helm, de la serie de 9 marcas, que él dice que hay predicadores que son como predicadores ebrios, que es como un borracho ¿Cómo fue? Como un borracho o un ebrio utiliza un poste de luz, una farola, para sostenerse. Así hay predicadores que usan la Biblia y usan la palabra, que es para sostenerse, no para dar luz. En otras palabras, cogen un tema y cogen 4 o 5 versículos y fuerzan las Escrituras digan lo que ellos quieren decir para entonces predicar o enseñar sobre un tema en particular. Y yo creo que como muy bien explicó Gerson, una predicación temática puede ser expositiva si incluye lo que el autor quiso decir en el contexto original, basado a la audiencia original y entonces aplicándolo. Ok, Félix. Si te preguntaran cuál es el elemento esencial que no puede faltar en una predicación expositiva, ¿qué responderías? Yo creo que las herramientas básicas o esenciales que cualquier estudiante de las Escrituras o cualquier pastor que quiere comenzar a predicar expositivamente necesita son entender 2 cosas. Si no conocemos lo que es hermenéutica, las reglas de interpretación del texto bíblico, y no sabemos lo que es exégesis, y sabemos hacer exégesis, que es explicar, exponer e interpretar, entonces vamos a tener problemas para poder predicar expositivamente. Yo estoy consciente que en nuestro contexto hispano, yo estoy consciente que en nuestra comunidad latina no hay
muchos recursos en español sobre el tema de la predicación. Yo sé que hay por nuestra quizás situación económica no tenemos acceso a seminarios, pero yo voy a hacer un anuncio no pagado aquí porque quiero hacer una recomendación a nuestros hermanos, y es que hay una clase de interpretación de la Biblia, de hermenéutica, totalmente gratis en Southeastern Theological Baptist Seminary. Mi amigo y hermano Edgar Aponte ha hecho un gran favor al pueblo de Dios hispano, ofreciendo una clase de interpretación de la Biblia, de hermenéutica, para que los hermanos que quieren aprender, no solamente el predicador, no solamente el maestro, sino que los hermanos y los cristianos podamos aprender a interpretar correctamente nuestra Biblia. Debemos entonces exponernos a lo que es la hermenéutica y la exégesis, y esta clase que está online y es disponible, creo que puede ser de gran ayuda. Otros recursos que yo considero que son importantes es comprar libros y hacerse de buenos materiales de hermenéutica, y yo en lo personal, un libro que ha sido de gran bendición para mí es Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, del Dr. Robert Plummer, y el otro libro que yo recomiendo es El Gran Panorama Divino de Roberts. Esos dos libros pueden ser de gran ayuda para que el que quiera tener herramientas para comenzar a predicar expositivamente pueda entender lo que es hermenéutica, lo que es exégesis. Muy bueno, excelente. Hay algo que yo he escuchado varias veces. Una vez escuché a alguien decirlo así de frente de mí, y es de que no había que prepararse, que había que tener cuidado con prepararse con anterioridad para predicar el domingo, porque uno puede limitar al Espíritu Santo. O sea, hay gente que he escuchado de pastores que llegan a la iglesia el domingo y abren la Biblia para que el Espíritu sea quien hable. Gerson, ¿qué función tiene el Espíritu Santo en cuanto a la predicación expositiva? ¿Obra de la misma manera que si fuera de predicación temática? ¿Cómo sabe el predicador de qué manera el Espíritu Santo quiere manifestarse ese día en la iglesia? Vamos a partir por una cosa. La palabra de Dios fue inspirada por Dios mismo, por eso es la palabra de Dios. Fue palabra del apóstol Pedro, el Espíritu Santo que inspiró a los profetas y ellos hablaron. Entonces, partiendo de allí, predicar las Escrituras y tomar las Escrituras, exponer las Escrituras, tomar un texto de las Escrituras, interpretarlo, explicar su significado, es precisamente el canal donde el Espíritu Santo va a obrar. Estamos seguros que el predicador está siendo guiado por el Espíritu Santo porque está caminando, está yendo, se está acercando a las Escrituras, y que el Espíritu Santo va a iluminar a los creyentes a partir de esas Escrituras. Ahora, no hay mejor predicación bíblicamente hablando que tomar el texto y dejar que las Escrituras hablen. El Espíritu Santo es quien convierte los corazones de los hombres a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos de simiente incorruptible, decía el apóstol Pedro. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El salmista decía, la ley de Dios es pura que convierte el alma. Claro que sí, es el Espíritu Santo que está en plena operación cuando las Escrituras están siendo expuestas y explicadas. Además de eso, el Espíritu Santo no solo usa las Escrituras para convertir los corazones, el Espíritu Santo usa las Escrituras para santificar al creyente. Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el Espíritu Santo quien toma las Escrituras y va santificando, va limpiando. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, es total operación, total libertad. El Espíritu Santo está obrando en el creyente, en la vida del creyente, en su mente, en su corazón, a través de la exposición de las Escrituras. No es algo que se deba oponer o divorciar. No. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente a través de las Escrituras. Cuando nos acercamos a las Escrituras, nos estamos colocando en un lugar donde Dios puede obrar a través de su Espíritu Santo. Una predicación expositiva, a predicación bíblica, es predicación fomentada,
guiada, obrada y completada por el Espíritu Santo. No hay nada de contradictorio en ambas cosas, son plenamente, van de la mano la obra del Espíritu Santo con la exposición de las Sagradas Escrituras. Amén, amén. Ahora vamos a entrar un poquito personal. Ustedes los dos son pastores en iglesias que los dos han fundado y tienen mucho tiempo enseñando, predicando, pero no siempre ha sido o fue expositivamente. Entonces, yo quisiera saber primeramente, Félix, ¿cuántos años llevas predicando? 10 años. 10 años. O sea, empezaste como a los 10 años a predicar entonces. A los 5 porque tengo 15. Ok. Perdóname que fue un poquito más. Te confundiste en la media. Gerson, ¿cuántos años llevas predicando? 8 años, Emanuel. 8 años. Félix, ¿cuándo descubriste la predicación expositiva? Porque no creo que tú predicabas expositivamente anterior. Bueno, otro anuncio no pagado. Si quieren saber sobre la historia de mi vida, pueden adquirir el libro Gracia sobre Gracia. Pero yo creo que la predicación expositiva, el concepto de predicación expositiva lo descubrí leyendo el libro de 9 marcas del pastor Mark Dever. Como yo explico muy bien en el libro, yo tuve un periodo donde tuve un desierto y sentí el abandono de Dios porque Dios estaba trabajando conmigo, con mi arrogancia, con mi soberbia, con mis pecados. Y en ese periodo donde yo creía que lo sabía todo y no sabía nada, Dios, por su gracia y en su providencia, puedo encontrar a Tim Keller, al pastor Piper, Sproul, MacArthur y Washer, y aunque yo escuchaba su mensaje y veía que estaban predicando de un libro de la Biblia y eran consistentes, por ejemplo el pastor MacArthur versículo por versículo, yo no sabía lo que era la predicación expositiva hasta que adquiero el libro de 9 marcas de una iglesia saludable, iglesia deliberante de Mark Dever, donde él explica lo que es la predicación expositiva, donde él me convence de que es la manera bíblica de predicar. Yo anteriormente prediqué sobre libros, por ejemplo prediqué sobre el libro de Habacuc, prediqué sobre el libro de Jonás, y aunque yo pensaba que estaba cubriendo el libro, como te dije ahorita, lo que estaba haciendo es apoyándome de la escritura para predicar lo que yo quería. Así que fue a través del pastor Mark que Dios iluminó mi vida y me mostró exactamente lo que es la predicación expositiva. ¿Y tú, Gerson? Empezó casi como la primera vez que fui expuesto a este tipo de predicación fue a través de un libro que hace como unos 6, 7 años me regaló un amigo. El título del libro es Predicación Expositiva. Y a partir de allí, antes que descubrir, fue la primera vez que leí acerca de eso, pero no entendí completamente hasta que comencé a darme cuenta que muchas de las convicciones que yo tenía no necesariamente eran bíblicas. Convicción tras convicción, argumento tras argumento, comencé a llegarme al texto y a ver si lo que estaba creyendo era cierto o no. ¿Cómo descubrí que estaba equivocado? Cuando empecé a leer los contextos. Te voy a poner solamente un ejemplo. Siempre hemos usado la expresión Dios quiere prosperarte, Dios desea tu prosperidad, Dios va a prosperarte. ¿Y de dónde lo tomamos? Tercera de Juan 2. Cuando comencé a leer y a darme cuenta de que eso era un versículo mal usado, yo mismo me di cuenta que era algo que era una convicción que no era correcta, porque eso es un saludo que el apóstol Juan le está enviando a su discípulo Gallo, como cualquiera de nosotros puede enviar. Félix me puede enviar un saludo, yo te puedo enviar un saludo, Emanuel. Entonces hemos tomado ese texto y hemos hecho la carta de presentación de este mensaje de la prosperidad, y yo me di cuenta que era un error, que la manera como que me estaba llegando a ese texto era una manera errónea.
Bueno, eso fue el primero, y después seguí uno por otro, por otro. La predicación expositiva casi llega como una necesidad de estudiar, si se quiere, expositivamente, mirando los versículos en su contexto, mirando cuál es la mente, la intención original del autor en ese capítulo como tal, mirando cuál es la idea central del libro como tal, y fue de esa manera como empecé a descubrir, por la gracia y la misericordia de Dios, que esa es la manera correcta de estudiar. Y si es la manera correcta de estudiar, es la manera correcta también de exponer un texto. Usualmente hoy día hay uno de los beneficios que yo creo de la predicación expositiva es motivar al creyente a leer las cosas en su contexto para poder entender la mente del autor original o la intención original como tal. Lo mío me pasó al revés. Por estudiar expositivamente, si podemos usar ese texto, por estudiar las cosas en su contexto y entender la idea general, la idea central del autor, entonces fue como a mi aprecio y a mi entendimiento de lo que es predicación expositiva se robusteció, y fue a partir de ahí entonces que a la manera como explico o comencé a explicar las escrituras, a exponer las escrituras, cambió. Interesante eso. Félix, ¿cómo fue esa transición tuya de comenzar a predicar expositivamente? ¿Cuánto tiempo te tomó y cuál fue tu primer mensaje expositivo? Yo creo que yo tuve la bendición de que al iniciar una iglesia, después de haber pasado por un periodo de estudio y una sabática, aprendiendo las doctrinas de la gracia y lo que es predicación expositiva, cuando comenzamos a la iglesia, pues yo fui intencional. Uno de los 9 valores de nuestra iglesia es la predicación expositiva. Así que nuestra primera serie, cuando iniciamos la iglesia, la titulamos Una iglesia a la manera de Dios, basada en el libro de los Hechos. Y ahí en el libro de los Hechos pues quisimos ir expositivamente, capítulo por capítulo, viendo cómo debíamos fundamentar la iglesia que estábamos iniciando. Así que fueron como 4 meses en que estuvimos en el libro de los Hechos, y para mí fue un gran reto. Fue un gran reto porque me conllevó mucho estudio, ir depurando el mensaje, porque muchas veces trataba de explicar solamente el contexto y lo que el autor quería decir, y tenía problemas en cómo llevarlo a la aplicación por el tiempo. Y ahí fue en el libro de los Hechos donde Dios, yo creo que me fue depurando y mejorando. No digo que hemos llegado todavía, estamos todavía quizá un 40-50% donde debemos estar, pero quizás fue un buen inicio. Así que el libro de los Hechos nos ayudó a iniciar la predicación expositiva, y después estuvimos en el Evangelio según Lucas por 2 años y medio. Predicándolo en nuestra iglesia. Los primeros 2 años y medio de nuestra iglesia fue estudiando el Evangelio según Lucas. Así que si tú me preguntas cuál yo creo que fue mi preparación, en el libro de los Hechos, donde yo comencé a predicar expositivamente domingo tras domingo, intencionalmente, y donde Dios ha ido trabajando conmigo, fue en el Evangelio según Lucas. Interesante. ¿Y tú, Gerson? El primer mensaje que prediqué cuando empezamos la iglesia era del Salmo 1, pero el primer libro como iglesia que empezamos a estudiar recién fue el año pasado. Empezamos con el libro de Primera de Pedro. Hemos hecho algunos otros libros. Ahora mismo estamos haciendo un estudio de el Sermón del Monte, el libro de Gálatas también, el libro de Habacuc. Pero el primer mensaje que prediqué expositivamente, partiendo desde las Escrituras, fue el primero que hicimos aquí en casa cuando empezamos la iglesia. Fue el Salmo 1, los 6 versículos del Salmo 1, y comenzamos a explicarlo y comenzamos a exponerlo. Tengo una preguntita aquí. Yo tengo un montón de preguntas, pero se me ocurre algo aquí porque me ha pasado a mí y he visto el testimonio de otras personas. Félix, ¿cuál es la reacción que tú ves en personas que llegan a la iglesia porque vienen de otra iglesia o porque se mudaron, y llegan a tu iglesia y empiezan a escuchar mensajes expositivos por primera vez? Eso es una gran pregunta, porque en los primeros 2 años y medio que estuvimos en el Evangelio según Lucas, hubo gente que vino, se fue,
regresaron un año y medio después y todavía estábamos en Lucas. Y se estaban preguntando por qué. La reacción en nuestra comunidad hispana, aquí en Oklahoma, que es diversa, es de asombro. Quizás no lo entienden, algunos la consideran aburrida, porque no se le está dando un mensaje motivacional, o algunos entienden, otros pastores pueden criticar y critican la predicación expositiva porque no dejamos mover el espíritu. Yo creo que Gerson dijo una buena explicación de cómo eso es cerrado. Pero esas son las series de críticas que podemos recibir de personas que llegan a nuestra iglesia cuando escuchan que este domingo estamos predicando por ejemplo, el domingo pasado, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 11 al 16, cuando Pablo corrige en Antioquía a Pedro. Ellos lo pueden escuchar y quizás puedan pensar, el mensaje era sobre el racismo, sobre la hipocresía religiosa, pero cuando vengan el próximo domingo y vean que seguimos en el capítulo 2, versículo 17 en adelante, entonces donde comienzan a preguntar por qué predican así y por qué enseñan así, y yo me tomo el tiempo de explicarles. Cuando vienen hermanos a preguntar, yo me tomo el tiempo de explicarles. Les invito a que vayan a nuestra página de internet para que vean nuestros valores, nuestros fundamentos, cómo la predicación expositiva es algo en que nosotros creemos, pero por qué lo creemos. Así que las reacciones son diversas, pero te puedo decir que, y yo creo que el hermano Gerson puede tener esta experiencia, cuando estamos iniciando una obra y nuestro fin es alcanzar al que no conoce al Señor y rescatar, como dice Judas, aquellos que están en iglesias de error, de doctrinas de error, pero tienen hambre por la palabra, cuando entienden y cuando Dios les revela lo poderoso de la predicación expositiva, se enamoran de ella, se enamoran del estudio de la palabra y quieren que se les siga predicando de esta manera. Amén. Y tú, Gerson, cuéntame. La reacción ha sido diversa, Emanuel. Ha pasado como le ha sucedido a Félix. Algunas personas sienten que es aburrida, que no hay una sorpresa para el próximo domingo, porque yo sé que el próximo domingo van a predicar el versículo 17 del libro, el capítulo 2 del libro de Gálatas, ¿verdad? No obstante, hay otro tipo de reacción. Por ejemplo, una vez hicimos el estudio del capítulo 11 del libro de Hebreos, y para personas, especialmente los que tienen algún tipo de creyentes, que tienen una noción de la fe que no es bíblica, porque miran a la fe como si fuese una llave maestra que te ayuda a entrar todo. Aún decimos el poder de la fe. No hay poder en la fe, el poder está en Dios, es el objeto de nuestra fe, a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a exponer Hebreos 11, al creyente le gusta esta parte donde comienzan y dicen que por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hasta el versículo 34, pero de ahí no siguen leyendo, porque de ahí para adelante ya no está la fe que derrota, la fe que va por delante, que se pasa a todo el mundo. No, dice, por la fe otros experimentaron vituperios y azotes. Y cuando yo comencé a leer el versículo 36 en adelante, que por la fe fueron apedreados, por la fe fueron aserrados, por la fe fueron muertos a filo de espada, para muchos de estos hermanos fue como que se prendió una luz y cambió totalmente su percepción de lo que es la fe. Y precisamente por mirar las cosas o los temas en su contexto. Fue de mucha bendición para personas, porque cuando alguien tiene una noción de la fe, como que la fe es ese trailer de 18 ruedas que arrasa con todo lo que está por encima, y en la práctica el creyente no está viviendo así, siente que no tiene fe, cuando lo que la fe es nuestra confianza, ¿verdad? Nuestra confianza en la persona de Cristo, en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, nuestra confianza en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, más que algo que te ayuda a acceder a cosas, a obtener cosas, a lograr cosas. Entonces, solamente un ejemplo de cómo la predicación expositiva
exponer el texto, contemplar, no ignorar el contexto y la intención original del autor, ha sido de mucho beneficio para los hermanos que han llegado a la iglesia. Gloria a Dios. Ahora vamos porque hay muchas personas que tal vez están preguntando cuál es el proceso para poder predicar un libro, por ejemplo, o sea, ir versículo por versículo. ¿Cómo tú puedes preparar un sermón? Entonces, le voy a preguntar a ustedes, uno por uno, ¿cuál es el proceso que ustedes usan? Félix, ¿cuál es el proceso que tú usas para preparar un sermón? ¿Tú lo haces la misma semana o te preparas por un mes completo porque estás predicando el mismo libro? ¿Cuántas horas te lleva? ¿Cómo eliges el texto? Si tú lo preparas en tu casa o tienes tu oficina donde tú lo haces, si tú utilizas, por ejemplo, logos o otro tipo de ayuda, si tú llamas a otros pastores para que han predicado acerca de eso, para tomar ayuda de ellos. Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos aquí, lo que aprendimos a hacer es hacer una proyección anual de cuáles son los libros y las series que queremos tocar y enseñar. Obviamente, como estuvimos 2 años y medio en el Evangelio según Lucas, fue después de eso que aprendimos a hacer un timeline de lo que íbamos a predicar. Así que seleccionamos libros que creemos que son necesarios en la temporada en que nos encontramos como iglesia. Nosotros llevamos solamente 3 años como iglesia. La mayoría de las personas que llegaron a nuestra iglesia vienen de contextos católicos o no eran cristianos, así que el fundamento para nosotros es bien importante, y así que los libros que escogemos van dirigidos hacia eso, hacia enseñar el fundamento. Obviamente queremos predicar todo el consejo de Dios, pero enseñar el fundamento y poder apercibirlo de lo que está allá afuera. ¿Cómo yo preparo mi sermón? Pues obviamente el domingo después que predico, el lunes yo tomo la opción que voy a predicar el próximo domingo y la comienzo a leer. Y comienzo a leer y a ver y a escuchar mensajes de otros pastores sobre ese versículo. Yo me paso el lunes aquí en la oficina y el martes leyendo, buscando comentarios sobre o predicaciones sobre otros pastores que yo respeto, buscando, por ejemplo, qué predicó, cómo predicó Martin Lloyd-Jones sobre esto, cómo predicó John Stott sobre esto, qué dice el comentario de Gálatas, de MacArthur, y así me paso para poder tener una perspectiva holística de lo que han dicho otros sobre esa porción, ese texto que yo voy a predicar. El jueves, entonces, el martes y miércoles estoy leyendo, estudiando, haciendo notas, y el jueves entonces yo preparo mi mensaje completo. Yo utilizo, yo lo hago en bullets, donde está toda la información, y hago PowerPoints para que la iglesia lo pueda ver también en pantalla, no solamente escucharme, sino verlo en pantalla. El viernes entonces yo lo depuro completo, y el sábado de la tarde donde yo repaso. Sí utilizo Logos. Yo creo que Logos es una herramienta increíble para preparar, para estudiar. Es una bendición, y el que no la tenga yo le recomiendo que no es un gasto, es una inversión el que lo pueda adquirir. Y pues sí, uso un poquito de la tecnología. Hay algunos que dicen que usar el PowerPoint o el usar iPad o usar proyecciones en pantalla no es adecuado, pero yo he aprendido por el target, la población y la comunidad que nosotros tenemos, yo sé que la fe viene por el oír, pero me ayuda mucho a que ellos lo que yo estoy enseñando lo puedan ver en pantalla para hacer sus notas. Interesante. ¿Y tú, Gerson? Cuéntame. Durante la semana estoy preparando para el estudio bíblico de los jueves, y estoy preparándome para el mensaje del domingo. Usualmente me preparo en la oficina, en la iglesia. Por ejemplo, ahora estamos estudiando los días jueves el libro de Gálatas, y en la iglesia los domingos en los servicios el sermón del monte. Trato de tener la idea central, de yo entender primeramente. Antes de explicar algo tengo que tenerlo claro yo para poder ser claro en la manera como lo comunico, de leerlo, de entenderlo. Escribo en varios papeles pensamientos que me vienen acerca de esos
esos textos, de esos versículos que voy a exponer. De alguna manera bosquejo lo que entiendo que voy a predicar o cómo voy a llevar el mensaje como tal. Y después de ese proceso, entonces hago lo mismo que Félix. Tomo muchas referencias de comentarios bíblicos. Por ejemplo, hace poco me encontré con, y que estoy usando los comentarios bíblicos de Juan Crisóstomo. Él fue el primer exegeta, el primer estudioso que tomaba y explicaba las escrituras desde el significado de una palabra como tal. Y hay muchos otros comentaristas que obviamente te ayudan a ver cosas que quizás en un estudio que tú estás haciendo de una forma personal, quizás tú no lo ves, tú no lo entiendes, y uno te va dando una información, el otro te va dando otra información. Escucho bastantes prédicas también en YouTube. Estamos viviendo en un tiempo donde por la gracia y la misericordia de Dios tenemos todas estas herramientas, y a medida que va llegando el día, me voy poniendo más nervioso el viernes, porque si el viernes no tengo la estructura todavía, ya el sábado es terrible porque estoy tenso tratando de, ¿cómo voy a empezar exponiendo esta parte? Porque predicar expositivamente no es solamente explicar o entender lo que dice el texto, sino también hay que poder comunicarlo y comunicarlo bien, que sea legible, que sea claro para la audiencia, para el creyente promedio, y que pueda ser entendible no solamente para un creyente maduro, sino también para una persona que quizás llega por primera vez, ¿verdad? Yo tomo eso en consideración y procuro preparar el mensaje que no se distancie de la idea central, del tema central, y que sea claro la manera como las personas lo pueden recibir. Entonces voy preparando, voy escribiendo, lo escribo a mano. Me gusta más tomar los libros. No uso logos por ahora. He escuchado el profesor en el seminario constantemente nos está diciendo usen logos, y de vez en cuando él nos enseña a usarlo un poco. Por ahora lo que uso son los comentarios. Soy de agarrar el libro como tal, de agarrar el comentario, pasar la página y eres como chapado a la antigua. Sí, chapado a la antigua, exacto. Y a partir de ahí entonces comienzo a escribir, y después ya el sábado por la noche entro a la computadora y paso todo lo que he preparado, y más o menos uso notas. Todavía no confío en el iPad. Uso las notas, unas 6, 7 páginas, y ya el domingo por la noche, más bien el sábado por la noche lo tengo listo para exponerlo el domingo por la mañana. ¿Alguna vez ustedes escrito el sermón completo y lo han expuesto de esa manera, Félix? Sí, al principio quizás sí. Yo tengo quizás un agravante en el contexto donde yo estoy. Yo uso las facilidades de otra iglesia. Tengo el tiempo bien limitado. Es 1 hora al principio, al final todo por el cuidado del niño. Así que yo he aprendido bajo las circunstancias en que estoy, en que crearlo en bosquejo, hacer un bosquejo en PowerPoint, que es lo que yo utilizo, que es lo mismo que está en la pantalla. Se me hace mucho más fácil para llevar el mensaje. Pero sí, al principio lo escribía completo y lo llevaba completo. Ahora, por la necesidad, he tenido que aprender a usar otros medios. ¿Y tú, Jason? Yo escribo conceptos, la idea general, pero procuro que sea tenerlo en orden. No escribo el mensaje completo como tal, pero sí el punto, el concepto. Entonces una sola palabra me ayuda a recordar lo que debo decir en ese momento como tal. Aún si hay una ilustración que voy a usar, la incluyo para aclarar un punto, para fortalecer un punto. Aún lo escribo eso, pero es conceptos más que nada que escribo. Perfecto. Félix,
¿Cuál es el elemento esencial que no puede faltar en una predicación expositiva? Bueno, antes de contestarte cuál es el elemento esencial que no puede faltar en una predicación, te quiero decir cuál es el elemento esencial que no puede faltar antes de la predicación, que es la oración. Para mí la oración es sumamente importante porque nos ubica a nosotros en depender exclusivamente de la palabra de Dios. Es reconocer que la palabra es infalible, inerrante, tiene toda la autoridad, todo el poder, y es lo que necesita escuchar la iglesia. No mis opiniones, no mis ideas, sino la palabra. Así que la oración y mucho estudio, como muy bien explicó Gerson, predicar expositivamente requiere mucho estudio, nos ponemos muy tensos, muy nerviosos porque queremos ser fiel al texto, pero queremos también aplicarlo. Y esa palabra última, aplicarlo, es lo que no puede faltar en una predicación expositiva. Debemos hacer exégesis, pero debe terminar en que el pueblo de Dios pueda llevarse el mensaje que escuchó y aplicarlo a su vida en el día de hoy. Así que la aplicación es un elemento para mí que en la predicación expositiva, si no hay aplicación, no hay predicación expositiva. Tiene que explicar lo que el autor quiso decir, en el contexto en que lo quiso decir, bajo las circunstancias en lo que quiso decir, pero tiene que haber un puente para que yo lo pueda aplicar a mi vida. Así que no puede faltar la aplicación, pero debemos tener cuidado que no todo lo que hagamos por 45 minutos sea aplicación sin explicar el contexto. Noto que me dicen que la reacción de algunas personas cuando son expuestas a la predicación expositiva por primera vez es un poco de rechazo porque sienten que es algo aburrido. Gerson, el humor, ¿se puede utilizar humor en una predicación? O sea, ¿cómo eliges las ilustraciones? ¿Cómo tú puedes... Yo sé que tú usas un poco de humor en tus prédicas, pero ¿está bien? ¿Cuándo es demasiado? Yo creo que a cada persona Dios la ha hecho única. Yo creo que en un sentido proyectamos algo de nuestra personalidad cuando estamos predicando, cuando estamos exponiendo un mensaje. Hay predicadores, hay personas que son quizás más reflexivas, algunos son más estructurados, otros más espontáneos, ¿verdad? Y yo creo que el predicador debe apelar a esos aspectos de su personalidad para hacer del mensaje. Yo quiero que quede claro esto. Creo que no hay nada malo en usar humor en el púlpito. Lo que sí no creo es excedernos. O sea, si yo estoy predicando un mensaje y los chistes o el humor que yo traigo me ha robado 5, 10, 15 minutos de mis 45 minutos de mensaje, entonces hay una dificultad y probablemente las personas se vayan recordando más el chiste, la ilustración, el humor, que el mensaje como tal. Y si ese es el caso, quizás se desvirtuó el propósito de poder apelar a ilustraciones. Yo creo que es legítimo usar ilustraciones para exponer, para dar claridad, para ilustrar algún punto que necesita quizás un poco de claridad. Otros para hacerlo más ameno, quizás de alguna u otra manera pueden usar un poco de humor, pero yo creo que debe tener su límite. Las personas deben salir del domingo después de la predicación entendiendo algunas verdades de su fe, fortalecidos, confirmados, confrontados, redarguidos, enseñados, instruidos. Antes de qué bueno estuvo el chiste del pastor, qué bueno, si quizás esa es la reacción de la gente, entonces los predicadores tenemos que repensar, reevaluar y replantearnos algunas cosas.
yo creo que el creyente debe salir con un llamado en su corazón, un llamado a la acción, sea que el mensaje sea muy doctrinal, siempre hay una invitación a una respuesta. Aun si esa respuesta es solamente arrepiéntete, bueno, es un llamado que estamos haciendo, es una aplicación que le estamos dando a las personas. Pero volviendo al punto que acabas de mencionar, yo creo que es legítimo, pero yo creo que el predicador se debe cuidar. El predicador se debe cuidar de no presentarse como una persona correcta todo el tiempo, como una persona a imitar todo el tiempo. Yo creo que excederse en los chistes, en el humor, puede desvirtuar el mensaje. La gente puede decir, wow, ese predicador es muy chistoso cuando predica. Entonces, quizás si el enfoque es el chiste, el humor, quizás desviemos la atención del pasaje o de lo que estamos queriendo comunicar. Una de las mayores bendiciones que he recibido o que tengo como pastor es cuando estoy exponiendo un tema y yo levanto mi rostro para ver a las personas y que todos ellos estén con el rostro inclinado hacia abajo mirando el texto bíblico. Yo creo que eso es lo que el predicador debe procurar, centrar tu atención en el texto para que ellos mismos, junto con nosotros, podamos ver lo que Pablo dijo, lo que Pedro dijo, y que ellos mismos sean redarguidos, enseñados e instruidos también. ¿Hay alguna diferencia entre predicación expositiva y una charla exegética? Para mí, cuando vemos lo que es exégesis, que es explicar, exponer e interpretar el texto, se queda ahí, es decir lo que el autor original quiso decir, a la audiencia original que quiso decir, y lo dejamos ahí. La predicación expositiva incluye la exégesis, incluye lo que es explicar, incluye lo que es exponer, incluye lo que es interpretar, pero en la exposición nosotros tomamos el fruto de la exégesis y entendemos ya la intención del autor y la enseñamos para que la audiencia la pueda aplicar. Así que la diferencia para mí, puede ser que esté errado, pero yo lo veo así, entre una charla exegética y una predicación expositiva, es que la predicación expositiva no solamente explica, expone e interpreta, sino que también la aplica. Amén. Y, disculpa, Emanuel, creo que hace mucho tiempo yo escuchaba a un predicador que hablaba acerca de un mensaje que le llamó Las 5 piedras de David. Y yo escuchaba al predicador y él decía, voy a hablar de las 5 piedras de David. Entonces, primero empezó la piedra de la fe, la piedra de la paciencia, la piedra de la confianza, y él decía, estas piedras son tomadas del río del Espíritu Santo, y nosotros somos los creyentes que a través del agua somos, nuestra aspereza es allanada, es limada, es pulida. Eso es un insulto al texto. Wow. ¿Y con cuál de esas 5 piedras fue que mataron a Goliat? Las 5 las quiso usar el Jefferson del repaso. Yo quise usar las 5 para tirar al predicador. Yo creo que es muy importante. Hay mucha información de predicación expositiva, hay muchos libros, como mencionaba Félix, hay mucha información en las redes sociales, hay mucha información en YouTube, en Internet acerca de predicación expositiva. Y yo creo que nunca vamos a ser muy enfáticos, sobre todo en un tiempo como este, en un tiempo donde se le ha faltado el respeto a las escrituras. Yo conocía a un predicador que decía, tengo una buena ilustración para predicar, solamente me falta un texto para apoyarlo. Yo creo que eso es la real, tristemente, en un gran sector de la iglesia, y no estoy queriendo enfocarme en lo que es predicación temática, porque como hemos dicho hace un momento, predicación temática puede ser muy fiel y es predicación bíblica, siempre y cuando el predicador predique la intención original y exponga la intención original del autor. Pero hoy día se puede... yo creo que no es un secreto
Hoy día se pueden escuchar predicaciones, Emanuel y Félix, que decimos, el pecado, el otro día alguien ponía, hace unos meses, el pecado de Adán fue robarse los diezmos. Entonces la gente escucha eso y dice, wow, qué revelación, qué increíble que lo leí tanto tiempo y no lo vi. Eso es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que no que prediquen fuera de contexto y que impongan sus ideas y que hagan herejías como tal. Lo que más me preocupa es que el pueblo que escucha lo toma sin siquiera confirmar, corroborar, sin escrutinar lo que esa persona o lo que ese predicador está diciendo. Qué interesante que cuando Pablo le escribe a los Gálatas, y el libro de Gálatas es un tema muy doctrinal, él reprende y redarguye a los creyentes de Galacia por haber creído algo que no era correcto, que no estaba en conformidad a lo que Pablo había enseñado. El creyente tiene la responsabilidad de escuchar y corroborar con las escrituras, como lo hacían los hermanos de Berea. Lo hacían sin ningún espíritu contencioso, sin ningún espíritu crítico, con la única motivación de asegurarse que lo que se estaba predicando era correcto, esa era su fe, ellos abrazaban su fe. Y yo creo que hoy día es muy pertinente. Yo creo que si este tiempo puede servir no solamente a un pastor, a crear esta responsabilidad, sino también a los creyentes, a asegurarse de lo que estamos recibiendo está en conformidad a la intención original del autor, porque si está en conformidad a la intención original del autor, está en conformidad a la Biblia, está en conformidad a lo que Dios quiso comunicar. Cuando Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4, si no me equivoco, en 2 Timoteo, le dice, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, y le dice que prediques la palabra. Mira qué tan alta advertencia. Yo te encarezco delante de Dios, y le recuerda que ese Dios va a juzgar un día a los vivos y a los muertos. Es por eso que el apóstol Santiago decía, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque hay una gran responsabilidad en no solamente como yo leía, alguien puede decir, yo predico acerca de la Biblia. No, es predicar desde las Escrituras, no predicar acerca de las Escrituras. Y es una gran responsabilidad para un pastor, para un predicador, usar bien la palabra de verdad, manejar bien la palabra de verdad, porque estamos delante de Dios y Él es quien va a juzgar a las personas y Él es quien va a pesar, no solamente a los creyentes como tal, sino también a los pastores por cómo han sido fieles o no de exponer las Escrituras. Tremendo eso. ¿Tienes algo que añadir, Félix? Un amén. Predícalo, preach it, brother. Muy interesante esta charla que hemos tenido en el día de hoy con mis hermanos Félix Cabrera y con Gerson Morey. De verdad, gracias a ustedes por sacar de su tiempo y venir a compartir con nosotros sus experiencias y lo que Dios le ha enseñado a través de estos años de ministerio. A ustedes, amigos, espero que hayan podido aprender algo, que hayan salido edificados al igual que yo con esta conversación en la cual quizás no contestamos todas las preguntas, pero por lo menos sentamos las bases para poder entender un poco mejor qué es esto de predicar expositivamente. Le doy las gracias a ustedes una vez más por su sintonía. Les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales y pueden visitar mi blog en ebetances.com. Allí encontrarán muchas entrevistas y artículos que he publicado, incluyendo entrevistas que le he hecho anteriormente a Félix Cabrera y a Gerson Morey, donde cuentan más sobre su testimonio y lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas a través de sus ministerios. Así que, una vez más, gracias. Dios le bendiga mucho y nos vemos en la próxima.